Hola mis amados hermanos y amigos, cuánto gusto saludarles una vez más. Hoy con el tema de la angustia a una nueva esperanza. Basado en el Salmo número 6, les recordamos que estamos reflexionando en los salmos y hoy nos toca el Salmo número 6. Bien, este salmo es conocido como el primero de los 7 salmos penitentes o penitenciarios, cántico de confesión y humillación delante de Dios. Déjenme decirles que era costumbre en la iglesia cantar este salmo regularmente el miércoles de Pascua y el miércoles antes de la crucifixión, el miércoles antes de la semana de pasión y muerte. El título de este salmo es al músico principal, como así lo mencionan los biblistas en la parte de arriba del primer versículo, con instrumento de cuerdas, con un arpa de 8 cuerdas, un salmo escrito de David. David, el hombre conforme al corazón de Dios. No sabemos lo que estaba pasando en su vida cuando lo escribió, pero es obvio, mis amados, que este gran rey, guerrero y varón de Dios, estaba angustiado. ¿Eso te sorprende como me sorprendió a mí la primera vez que lo leí? David tenía poder, mucho dinero, mujeres hermosas, hijos bien parecidos. Nadie sabía la angustia del mundo inferior de David, hasta que publicaron sus salmos. Déjame decirte que al igual usted puede envidiar al hombre que posee confiado y exitoso, pero sin lugar a dudas es muy probable que por dentro él tiene los mismos temores y luchas que tú. Así que pensemos en este salmo. Cabe hacer mención que este salmo, como lo dije al principio, es un salmo de penitencia, de súplica o lamento individual. Y dentro de los salmos de súplica está el salmo número 32, 38, 51, 112, 130 y 143. Sin embargo, el énfasis penitencial no es muy prominente en este salmo. Sin embargo, comienza este salmo penitencial, que es el primer salmo penitencial. Déjenme decirles, estimados, que no hay indicaciones de la fecha del salmo. Por más que pudimos investigar, no hay indicaciones exactas. Sí fue escrito por David. Viene de temprano en la monarquía. Arriba nos dice al inicio de este salmo sobre Seminit. Es una instrucción musical que puede también indicar voces bajas. Entremos a los versículos del capítulo 6 antes mencionado. Dice del 1 al 3. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Siempre he dicho en las visitas que
realizamos a los enfermos que este salmo huele a hospital. Hay un enfermo y hay un médico detrás de su escritorio. Veamos la idea que se desprende de los versículos 1 al 3. Hay una oración de angustia. Si usted más adelante va a dar una reflexión, le dejo el bosquejo. Hay una oración de angustia de los versículos 1 al 3. El versículo 1 comienza diciendo: oh Jehová. Mis amados, el salmista es un creyente que da por sentado que puede acercarse directamente a Dios. Y déjenme decirle qué privilegio tenemos, que en Cristo sabemos que siempre podemos llegar directamente a Dios. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También en el Nuevo Testamento dice: pedid y hallaréis. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Porque todo lo que pides lo vas a recibir. Entonces el salmista, confiado en esto, está sufriendo una angustia profunda. ¿Y qué hace, mis amados? Ruega que Dios no le castigue tan duro. Parece que está muy enfermo, casi hasta la muerte. Algunos piensan que es más una angustia emocional por causa de sus enemigos, porque lo deja mostrar en los versículos siguientes, en los versículos 7 al 10. Otros creen que está enfermo y los enemigos se están aprovechando de esto. Por eso, déjenme decirles que el Salmo no menciona confesión de pecados, como hace el Salmo 38. Sin embargo, la frase que menciona el versículo 2 dice: ten misericordia de mí. Bueno, estudiando estas frases puede implicar una confesión. Y en el versículo 1 el salmista asume que Dios le está castigando. Sabemos que en la enfermedad, usted mejor sabe que pues toda enfermedad no es siempre una indicación de que la persona haya pecado, pero siempre nos motiva a un autoexamen delante de Dios. Yo parecía en lo particular morir y le preguntaba a Dios: ¿por qué? Como este salmo, ¿hasta cuándo? Pero Dios me respondió que tiene propósitos definitivos para mí. Y como siempre he dicho a algunos de ustedes, Dios es soberano y no pasa absolutamente nada si Él no lo permite. Así como un servidor quien les habla tiene toda la confianza puesta en Jehová de los ejércitos, así también les invitamos a cada uno de ustedes que ponga su confianza en Dios. Por otro lado, el salmista apela a la misericordia de Dios. En el versículo 2, no en su propia inocencia. La Biblia constantemente recalca que Dios perdona al arrepentido y ayuda al que se humilla delante de Él. Mis amados, solo por su gracia somos salvos. Solo por su gracia somos perdonados. Solo por su gracia somos sanados. En los versículos 1 al 3 incluye dos cosas. Dice que sus huesos están sufriendo, pero también su alma. Incluye aquí a toda la persona, a todo su ser completo. Su sufrimiento, lo deja ver el salmista, es físico. El sufrimiento del salmista es emocional y espiritual, porque dice: abatidos y turbados son la misma palabra en el hebreo. Y al final del verso 3 dice: ¿hasta cuándo? Hermanos, en la poesía hebraica y en la interpretación de la hermenéutica es un elipsis, y un elipsis es una forma de expresión que va aumentando la tensión en la escritura, en los párrafos de este salmo. Dice: ¿hasta cuándo tengo que esperar tu respuesta?
Puede ser el pensamiento, ¿verdad? Dios ha prometido cuidar a sus hijos. Pero a usted le ha pasado. A veces nos desespera esperar. La espera tiene su propósito, pues produce la madurez espiritual y emocional para las personas. Punto número 2. Ese punto número 1, que se desprende de los versículos 1 al 3, es una oración de angustia. El punto número 2, que se desprende de los versículos 4 al 5. Escuche estos versículos, 4 al 5. Dice: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? La idea que se desprende de estos versículos es una oración por el socorro de Dios. La palabra vuelve en el verso 4 es muy común en el Antiguo Testamento. En otro contexto significa arrepentirse o dar vuelta. Por eso, mis amados, el salmista ruega que Dios le ayude. ¿Por qué? Porque él sabe que solo Dios da la verdadera liberación. La verdadera liberación no te la dan los santos. La verdadera liberación no te la da el pastor, no te la dan los ancianos, la iglesia, no te la dan los ángeles. La verdadera liberación no te la dan los exorcistas, no te la dan los brujos, los charlatanes. Nosotros también apelamos a la misericordia de Dios para recibir salvación, ayuda para poder sanar. Si usted está enfermo, que este salmo te sea un antídoto, que este salmo te sea una bendición. En el versículo 5 dice, habla de muerte. Dice el versículo 5, porque en la muerte no hay memoria. Muerte es igual a Seol, hermanos. Entonces, el salmista indica que estaba cerca de la muerte. Digo, al leer este salmo, la verdad que se encontraba al borde de la muerte, como que pareciera que ya le faltaba el oxígeno, y dicen los médicos, hay que entubarlo. Y saben ustedes que entubarlo es meter una manguera por su garganta que llegue hasta el tórax. Y bueno, algunos la libran, algunos no, como nuestros consiervos que han pasado a la presencia del Señor, o algún familiar o algún amigo, y lo que hemos escuchado en la noticia. Así que a David le daba angustia, ¿sí? Le daba mucha angustia esto. Ni para ti como cristiano es fácil confrontar la tragedia de la muerte, ni para mí como pastor. Y debemos entender que el creyente del Antiguo Testamento no tenía un concepto tan claro de la vida después de la muerte. Usted y yo tenemos un concepto claro después de la vida, después de la vida, de la muerte. ¿Saben por qué? Porque tenemos la palabra de Dios, que la palabra de Dios hoy gozamos de tener el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, tenemos 66 libros en la Biblia. 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. Pero el creyente del Antiguo Testamento no gozaba de estas riquezas. Para él la vida era importante, porque entendía, pues Dios da la vida, y solamente en la vida uno puede alabar a Dios con la congregación de Israel. Digo, ¿quién se quiere morir? Aunque la vida sea tan difícil, nadie quiere morirse. Nótese que muerte y Seol son palabras aquí paralelas. Es lo mismo. La muerte en muchos textos representa la esfera de la muerte, el mundo inferior. Otros pasajes indican que Dios es el Señor del Seol, de la muerte, y está presente allí. Esa palabra lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento es otra palabra. Seol
es muerte, sepultura. Gehenna también representa muerte. Pero bien, versículos 6 al 7, escúchelo. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Tercer lugar y penúltima ya. Encontramos en estos versículos la descripción de la angustia. Aquí es donde llegamos, el enfermo llega al meollo del asunto con el médico le dice cuáles son los síntomas que presentas. El médico escucha al paciente y el médico está procesando y dando para darle el mejor remedio, el mejor antídoto, el mejor medicamento. Este párrafo explica en términos muy gráficos el terrible sufrimiento del salmista. El salmista está diciendo que sufre día y noche. El salmista está diciendo que está débil. Mis amados, la angustia le quita la fuerza. Las enfermedades y las luchas están desgastando. El siervo de Dios puede llorar. Por eso Dios también promete renovar la fuerza al que confía en Él. Y ya lo declaró en Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amén. Esto es palabra de Dios. Ahora, el versículo 7 aparecen los adversarios. Yo me pregunto, le hago la pregunta al texto, ¿serán enemigos espirituales? El salmista a menudo habla de los enemigos de Dios. Déjenme decirle, mis amados, que algunos exégetas sugieren que los enemigos eran hechiceros. Lo más probable es que eran gente impía que se burlaba de este creyente. Sabemos usted y yo que estamos en una lucha espiritual. De modo que podemos ver aquí una aplicación a los enemigos espirituales que Pablo menciona en Efesios capítulo 6. La Biblia recalca el contraste entre las fuerzas del mal y los que le siguen a Dios. Así que, si usted está pasando por momentos difíciles, aférrese al poder de Dios y no a los sufrimientos. Por último, el versículo 8 al 10 declara el salmista de la siguiente manera. Versículos 8 al 10. Escúchelo con atención. Para terminar, dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Versículo 8, apartaos de mí. Y digo un cambio de tono. El salmista sabe que Dios está actuando. Nosotros, como el salmista, debemos rechazar el mal. En el nombre de Cristo rechazamos a las fuerzas malignas. Su palabra dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Declara su palabra: ha oído, ha escuchado. Literalmente, Dios aceptará mi oración, dice el salmista. Cuando usted clama a Dios, Dios literalmente oye tu oración, porque en los salmos el salmista nunca duda de que Dios le escucha. Confía plenamente en Dios y los salmos son guías para nuestra oración. Mis amados, el Antiguo Testamento lo explica más. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Dice su palabra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 al 15. Que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La situación cambiará de repente. En el versículo 10, Dios produce promesa. Ahora los que están en contra de Dios estarán turbados. El salmista termina con una nota de confianza y victoria.
Por eso de los versículos 8 al 10 hay una oración de confianza. Y por eso el tema de la angustia a una nueva esperanza. Llévate eso en tu corazón, porque si estás viviendo una angustia, Dios te va a restaurar y te va a bendecir. Que Dios bendiga tu vida, bendiga tu ministerio, bendiga el servicio que estás haciendo a Dios, pero no claudiques. Y si tú no has entregado tu vida a Cristo, entrégala hoy mismo. Que el Señor te bendiga. Amén.